Cristo dijo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es posible vivir de esta manera? Frente a los problemas, traiciones, maltratos que recibimos muchas veces de la gente que nos rodea, ¿se puede hacer lo que Cristo nos pide? Una de las definiciones que leímos esta semana de la mansedumbre dice que es soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Y Cristo en el Sermón del Monte nos dice: felices los mansos. ¿Acaso se puede ser feliz en medio de un crisol donde hay agravio, donde hay traición, hay chisme? ¿Se puede ser feliz? Esta y otras preguntas que nos hemos hecho vamos a contestarlas a través de la Biblia en nuestro encuentro de hoy. Bienvenidos una semana más a Momentos de Reflexión, este tiempo que dedicamos cada jueves a la noche a pensar en algunas de las ideas, en algunas de las enseñanzas que hemos sacado del estudio de la lección de la escuela sabática. Así que te invito a que te quedes, que podamos compartir juntos, y esta semana especialmente lo que el título de la lección nos propone: templanza en el crisol. Y como nos hemos preguntado al comienzo, la Biblia nos propone un estilo de vida que por lo general va muy a contramano de lo que vemos hoy en el mundo. ¿Quién responde con silencio, con tranquilidad al agravio, a la injusticia, a la traición? Por lo general vemos respuestas desenfadadas, extremas, violentas, creyendo que de esa manera podemos acallar algo que es injusto. Por eso cuando uno lee en la Biblia lo que Cristo nos decía: felices los mansos, cuando Cristo también allí en el Sermón del Monte nos decía que tenemos que amar a nuestros enemigos, es algo que a nuestra cultura y a nuestra lógica parece algo muy lejano de poder vivir en realidad. La inspiración nos dice que la mansedumbre es una preciosa característica cristiana. Pero también nos agrega que para que la mansedumbre pueda ser parte de nuestra vida, dice: la mansedumbre que Cristo demanda es realizada por la obra del Espíritu Santo. Es una transformación del ser entero: corazón, espíritu y carácter. Este norte que nos pone la Biblia y que hemos estudiado en la lección de ser mansos, humildes, tener templanza, es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso me gustaría, como reflexión de lo que hemos estudiado y aprendido, recordar por lo menos la historia de uno de los personajes que en la lección se presenta, que tiene que ver con la historia de Moisés. Si vamos al libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 3, la Biblia dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Todos conocemos la historia de Moisés y sabemos que Moisés no siempre fue un hombre manso. Cuando estaba en la corte egipcia, viviendo como parte de esa corte, como nieto del rey, seguramente el sucesor del faraón, él sabía la misión por la cual Dios lo había llevado a aquel lugar. Y él sabía que Dios lo había llamado para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un día, saliendo y ver cómo estaban sus hermanos, encontró a un egipcio maltratando a uno de ellos. Él se interpuso, peleó con él y finalmente, dice la Biblia, que lo mató. A los pocos días se comenzó a correr el rumor
Él pensó que esto iba a levantar el apoyo de sus hermanos hebreos, no sucedió esto, y presa del miedo tuvo que huir de Egipto. Se había convertido en un asesino. La Biblia lo declara el hombre más manso, pero en un momento de su historia lo vemos como un asesino, como un hombre presa de sus sentimientos, de sus emociones, capaz de hacer algo tan extremo como lo que acabamos de mencionar. La historia de Moisés nos muestra de que él pasó por una escuela, pasó por un crisol donde Dios obró en su vida para que él llegara a ser el hombre más manso, para que pudiera tener templanza, para que pudiera tener esta virtud tan alabada por Cristo. 40 años pasó Moisés en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, y fue en esa escuela, alejada del ruido, alejada de la magnificencia de las cortes del faraón, donde Moisés aprendió en ese crisol, aprendió de paciencia, de humildad. Dios fue forjando en él templanza y mansedumbre. 40 años, hasta que cuando se cumplió ese tiempo, pastoreando esas ovejas, se encuentra con la zarza y Dios nuevamente lo llama a cumplir la misión que 40 años atrás él había querido cumplir, pero utilizando sus ideas, su fuerza, aquellas dotes que él creía que había desarrollado en Egipto. Y en realidad, cuando Dios llama a una persona, como lo llamó a Moisés, para cumplir una tarea, es para que sea cumplida bajo los parámetros de Dios, con un hombre, con una mujer, con una persona que pueda ejemplificar delante de los demás el carácter de Jesús. Es por eso que en la lección se nos presenta a Moisés como un hombre que ejemplifica este carácter, un carácter transformado a imagen del carácter de Cristo, con templanza, un hombre manso. ¿Y dónde lo podemos ver? En el libro de Éxodo, allí en el capítulo 32, donde leímos esta semana parte de esta historia, vamos a leer algunos textos de allí. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y te dé yo a ti una gran nación. Entonces Moisés, en presencia de Jehová su Dios, oró y dijo: oh Jehová, ¿por qué encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Años después, ya cuando por obra poderosa de la mano de Dios, Moisés, liderando al pueblo, sale de la esclavitud de Egipto, encuentran una situación, una de tantas que se repiten en la historia del pueblo, cómo el pueblo se aparta de Dios, hacen un becerro de oro, cosas que la Biblia describe horrendas que el pueblo hace a contraposición o a contramano de lo que Dios les pedía. Y es en ese momento donde Dios le dice a Moisés: voy a raer este pueblo, yo te voy a dar otra heredad a ti. Y allí es donde se ve el espíritu manso de Moisés. Un espíritu manso que trae hacia nuestra mente otra palabra que para nosotros es muy conocida: la palabra gracia.
Lo que trata de hacer Moisés en la charla que tiene con Dios es mostrar la gracia que Moisés quería que Dios tuviera con su pueblo. Este encuentro entre Dios y Moisés ejemplifica cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros. La gracia es el don inmerecido. Moisés le muestra: este pueblo no merece nada. Lo que merecía este pueblo era lo que Dios estaba proponiendo, por lo menos a la lógica humana. Este pueblo eligió este camino, este pueblo eligió por sí mismo hacerse este ídolo, desviarse de los caminos de Dios. Merecen la muerte, pero ¿qué es la gracia inmerecida? Es justamente la oportunidad del perdón, aunque no te lo merezcas. Y yo me pregunto, según lo que hemos leído en la lección esta semana, ¿ejercemos nosotros con las otras personas esta gracia inmerecida? Porque nosotros le pedimos a Dios todos los días perdón por nuestros pecados. Y seguramente vos tendrás en mente tus experiencias personales, donde te has desviado del camino de Dios, donde muchas veces eh, has ido en contra de los principios bíblicos, y vez tras vez volvés a Dios y requerís de esa gracia inmerecida. ¿Será que nosotros actuamos de la misma manera con los demás? Eh, ¿Perdonamos a nuestros enemigos? Es por eso que cuando comenzamos la reflexión, recordamos los versículos que frente a la lógica humana parecen imposibles. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Actúen con mansedumbre. Esto habla de cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter que, aunque el ser humano no merece nada, aunque el ser humano lo que merece es la perdición, la muerte eterna, su gran amor por nosotros nos extiende su gracia, que es inmerecida para nosotros. Al más terrible pecador, Dios le dice: yo te amo, te doy la oportunidad. Y eso es lo que Dios pretende también para la vida nuestra, que sea la actitud que tenemos para con los demás. Pero la historia que estamos siguiendo brevemente de Moisés, vemos que Moisés al egipcio no le ofreció gracia inmerecida, lo mató. Vos estás maltratando a un hermano mío, yo te voy a dar la recompensa. Y eso es lo que a lo largo de la historia humana hemos visto, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, el querer devolver al otro el mal que hizo. Y en vez de actuar con amor, en vez de actuar con la gracia de Cristo, creemos que estamos siendo justos, por lo menos a nuestra mente, a nuestra lógica, dándole al otro lo que merece. Pero Dios nos llama a nosotros a la reflexión: den a los demás la misma gracia inmerecida que yo te di a vos. Quiero agregar aquí una declaración del Espíritu de Profecía que puede ser que nos ayude a mirar un poco más allá en esta idea de la gracia inmerecida que Dios tiene. Dice: el amor de Cristo por sus hijos es a la vez tierno y firme. En él no hay mudanza ni sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios ama a los ángeles impolutos que están a su servicio y obedecen sus mandatos, pero no les concede gracia porque nunca la han necesitado, porque nunca pecaron. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella, no porque la merezcamos, sino porque nosotros somos indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos da la certidumbre de que vamos a recibir el don. Gracia inmerecida, lo que Dios hace por vos y por mí, pero que Él también quiere que a través nuestro nosotros actuemos de la misma manera con los demás. Moisés mostró con su vida lo que Dios pretende para nosotros los seres humanos, aprendiendo a través del crisol que le tocó pasar cuando huyó de Egipto,
Y en esto que relatamos recién, que la lección nos recuerda de este episodio, muestra lo que es la gracia inmerecida que Dios extiende a sus hijos, que Dios te extiende a vos y a vos y a mí. Es en ese crisol donde nosotros podemos aprender y podemos llegar a ser hombres y mujeres mansos, con templanza, y aprender a responder en forma correcta a los agravios que recibimos en nuestra vida. Eh, si leemos en la Biblia allí en Mateo capítulo 11, el texto 29, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo lo explicó de esta manera: nosotros tenemos que ser como Él fue, mansos y humildes de corazón. Y esto lo vamos aprendiendo a través de la convivencia con Cristo, a través de caminar día a día con Él. Por eso siempre en la iglesia se hace énfasis en la vida espiritual personal, en el aprender de Cristo por medio de la lectura de la Biblia, de la oración y de esa experiencia llevada a la vida de todos los días. Y ahí vamos aprendiendo a vivir la vida como Cristo la vivió. Por eso Cristo dice que ser manso y humilde, aunque en la lógica humana decimos parece ser algo difícil, que no trae felicidad, que no trae paz a la vida, la Biblia nos dice que el resultado final es lo contrario a lo que el mundo piensa. Porque en este crisol donde uno aprende a ser manso y uno aprende a devolver al mal con el bien, dice la Biblia que este camino donde uno camina codo a codo con Cristo, el resultado final es que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. El mundo cree que haciendo justicia por mano propia, el mundo cree que acallando a aquel que creemos que está mintiendo sobre nosotros, el mundo cree que vengándonos de aquel que nos hizo mal, poniendo entre comillas las cosas en su lugar, es donde uno va a alcanzar paz en el corazón. Y la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que cuando tengamos esa templanza que viene de la comunión con Cristo, que nos hace humildes y mansos, cuando aprendemos a responder correctamente frente a las injusticias de la vida, es en ese momento donde vamos a tener descanso para nuestras almas. ¿Has probado esto en tu vida? ¿Has encontrado reposo para tu alma? El poder llegar a ese momento en tu vida donde estás satisfecho, donde estás feliz, inclusive en medio del crisol de la vida por tantas injusticias que te tocan vivir. Allí en el Salmo 37 también nos relata el salmista parte de lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Acerca de esta mansedumbre, acerca de esta templanza frente a las injusticias que nos toca vivir. Y relata cómo deberíamos vivir nosotros. Te invito ahí a leer, vamos a leer algunos de los versículos. Comenzamos con el 3, que dice: confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Después dice el versículo 5, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo, hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, porque eso empeora las cosas. Un día los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Cómo esto nos describía con anticipación lo que Cristo iba a decir en el Sermón del Monte, ¿verdad? Aquellos que cultivan un espíritu manso, que aprenden a responder según lo que la Biblia nos enseña frente a las injusticias de la vida, dice que Dios se encarga de mostrar
nuestro derecho, nuestra justicia como la luz del mediodía. Tantas veces nos enredamos en peleas que a veces surgen entre los hermanos, en las familias, en las iglesias, y quizás a voz en cuello gritamos las injusticias que creemos que nos han hecho. Y entramos en una pelea donde quizás por años estamos enfrentados y peleados con alguien más. Y lo único que hacemos es, como se dice comúnmente, embarrar la cancha. Y olvidamos la actitud de templanza, la actitud de mansedumbre que Cristo quiere enseñarnos a vivir. Si le dejáramos nuestro buen nombre, si le dejáramos nuestra justicia en manos de Dios, el Salmo nos dice que a su momento Dios va a mostrar nuestra justicia, nuestro derecho como la luz del mediodía. En algún momento Dios va a mostrar nuestro buen nombre con la claridad como se ve un día a plena luz del sol, en el horario del mediodía. Pero a veces en ese afán egoísta de querer torcer las cosas porque creemos que son de otra forma, nos olvidamos a confiar en Dios. Y por eso el Salmo también dice, porque los que actúan de esta forma y no se dejan llevar por el enojo, por la ira, estos van a recibir la tierra por heredad. Lo mismo que Cristo dijo en las bienaventuranzas sobre los mansos, van a recibir la tierra por heredad. No es algo fácil, no es algo sencillo responder adecuadamente frente a la injusticia. Pero esto tiene que ver con la acción, lo dijimos, del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, para sacar en nuestro carácter un carácter semejante al de Cristo. Y cuando caminamos muy cerca de Él, vamos a aprender esa actitud de mansedumbre y humildad que va a llenar nuestra alma y que nos va a hacer vivir satisfechos y felices. Finalmente, cuando estamos ya viviendo en una actitud o en un carácter transformado como Dios quiere, siendo mansos, teniendo una vida de templanza, de equilibrio, esto no significa en la vida común de que nos vamos a exponer abiertamente a los oprobios, agravios de las demás personas. No significa que vamos a disfrutar eso, sino significa que vamos a responder de una forma correcta, de la forma que Cristo respondió. Amar a nuestros enemigos no significa que nuestros sentimientos son cambiados, donde el dolor no se siente, donde el enojo no está, porque son parte de la vida. En la Biblia, cuando dice amad a vuestros enemigos, no se utiliza una de las palabras griegas que se utilizan para traducirlas como amor al español. No se utiliza la palabra fileo, que es el amor filial, el amor de los amigos, ese amor que sale de las entrañas, que está cargado de mucho sentimiento. Se utiliza la palabra ágape, que en la Biblia ese amor ágape está basado en principios, no en sentimientos. Es por eso que ese amor refleja el amor de Cristo, porque Cristo no te ama porque Él tenga un sentimiento fuerte basado en lo bueno que sos vos. A pesar de que sos pecador, a pesar que no lo mereces, Él te ama. Obviamente que Cristo también tiene sentimiento con respecto a nosotros. Pero nosotros, siendo pecadores y estando en un proceso de transformación, en este crisol que nos toca vivir, Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos y no está pensando en el sentimiento, sino está pensando en el principio, aprendiendo a actuar correctamente. Porque cuando uno actúa de esa manera, correctamente, frente al agravio, frente a la injusticia, decíamos en el texto de allí de Mateo 11, dice que Cristo, el resultado de vivir de esa manera es que nuestra alma encuentra la paz. Porque cuando uno da rienda suelta a su sentimiento de enojo o de ira frente al que fue injusto conmigo, lo que hace es profundizar el malestar.
pero cuando uno puede responder adecuadamente, comienza a haber un bienestar en el alma del ser humano. Por eso Dios nos dice, felices los mansos o bendecidos los mansos. ¿Por qué? Porque su mente va a estar rodeada de esa paz que solamente la Biblia promete a los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios trabaja tanto esta idea de la templanza y de la mansedumbre en la vida de sus hijos? Cristo lo dijo de esta manera a los discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es la marca distintiva del cristiano? ¿Cuál es la marca distintiva de la iglesia? Es el amor. Pero el amor no basado en los sentimientos, sino el amor basado en el principio. Nosotros amamos a los demás porque Cristo me amó a mí primero. Yo amo a los demás porque el amor que recibo de Dios es inmerecido, yo no lo merezco. Y entonces amo a mi enemigo aunque no lo merezca, porque así como Cristo me amó inmerecidamente a mí, yo también soy capaz de amar al otro. Por eso dice la inspiración, no es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Esta es la descripción que se nos da de quiénes son los hijos de Dios, de cuál es la iglesia de Dios. A mí me gustaría, como reflexión final de lo que hemos estudiado en esta semana, que podamos pedirle a Dios que su Espíritu pueda obrar de tal manera en nosotros, como lo hizo en Moisés, que fue el ejemplo que tomamos de esta semana. Que Dios pueda obrar en tu mente y en tu corazón, y que podamos experimentar la gracia inmerecida que Dios tiene para con nosotros. Y cuando la podamos vivir, así como la vio Moisés en el desierto, Dios nos pueda preparar para volver a un mundo y poder ser vehículos que canalicen esa gracia inmerecida con los demás. Y que cuando el mundo te trate con injusticia, cuando en la iglesia también te traten con injusticia, vos puedas esperar en Dios y que Dios pueda con poder mostrar tu justicia, tu derecho como la luz del mediodía. Y que vos actuando con amor, así como Cristo actuó con amor con vos, puedas mostrar el carácter de Dios a un mundo que perece y a tanta gente que se rodea contigo en la iglesia, que pueda encontrar en la interacción con vos ese respaldo de la gracia inmerecida que Dios nos puede dar. Que Dios te bendiga y ojalá que lo que hayas aprendido esta semana de la gracia de Dios puedas compartirla también con los demás. Dios te bendiga y te espero la semana que viene, una vez más, en Momentos de Reflexión.